Hola, chiquillos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, me están escuchando. Hola. Sí. Hola, Nicolás. Ya, chicos, vamos a comenzar. Tenemos que, primero que nada, recordar que ya, bueno, ya ustedes, ya sus profesores les tienen que haber mencionado que el próximo, ya no nos vemos el resto de la semana, y hasta supongo que esta será la última clase que tienen en el día, porque ya mañana es feriado, el viernes no va a haber clases por la explicación que les tiene que haber dado su profesor jefe, por lo tanto ya no nos vemos hasta eh, la próxima semana, ya. Entonces, hoy día solamente nos vamos a dedicar a mirar un poco lo que dejamos pendiente de, de fotosíntesis, ya que la semana pasada no pudimos ver nada porque como yo estuve ausente por un tema de salud, así que lo que vamos a tratar de ver si logramos cerrar un poco el tema de la fotosíntesis el día de hoy, para poder entrar a las cadenas alimentarias, las tramas tróficas, lo que ocurre realmente en un ecosistema, cómo se transfiere la energía en el fondo. Nosotros hemos estado viendo la fotosíntesis, este proceso tan particular que ocurre en dos fases, una fase clara y una fase oscura dentro de una, de una planta, dentro de un vegetal, dentro de un organismo que llamamos eh, capaz de producir su propio alimento. Ahora bien, ahí yo quiero detenerme un poquito para hacer una precisión. Muchas veces hablamos de plantas como las únicas capaces de hacer fotosíntesis, pero también hay ciertos organismos que son autótrofos, es decir, que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, es decir, producir su propio alimento, y que no entran en la categoría de vegetales, sino que son organismos, son células, eh, organismos unicelulares, bastante pequeñitos, que sí pueden hacer esta fotosíntesis. También hay algas que hacen fotosíntesis, por lo tanto muchas veces nosotros nos centramos solamente en las plantas como organismos superiores, es decir, árboles y todo lo que nos rodea en el entorno físico a nosotros como seres vivos, que estamos en la Tierra, y se nos olvidan otros ambientes. Entonces entender que la fotosíntesis es un proceso bastante integral. Y recordar siempre lo que les planteé y hablábamos en las otras clases, es que siempre la fotosíntesis estaba en dos etapas, una fase clara y una fase oscura, en la cual ocurría este proceso que tenía como finalidad producir esta sustancia que llamábamos glucosa, eh, pero también producir energía en forma de esta molécula extraña por el momento para nosotros que se llamaba ATP, pero que en el fondo no es tan extraña, es una forma de guardar la energía. La energía no puede estar en el aire,
no puede estar en una batería guardada, tiene que haber una forma de guardarla, y la forma más simple de guardarla es en moléculas químicas. Como ya ustedes deben haber visto ya en química, las sustancias químicas están unidas o formadas por enlaces químicos. Y los enlaces químicos guardan energía. Y al romperse los enlaces químicos se libera energía. Entonces, cuando yo formo enlaces químicos, guardo energía. Entonces, en el fondo, las moléculas de ATP lo que tienen son enlaces químicos donde se guarda la energía. Entonces, eso es lo que hace la fotosíntesis. La fotosíntesis no solamente produce el alimento, que es la glucosa, entre otras cosas, sino que lo que produce también es energía en forma de estas moléculas químicas que llamamos ATP. Entonces, eso es súper como importante recordarlo. No quedarnos con la idea de que la planta es la única que hace y nada más. Hola, Martín. Entonces, no solamente quedarnos con que las plantitas y las hojitas, sacar de la idea que las plantas son todas verdes, sacar esa idea, sino que pensar que hay montones de organismos que se encargan de producir alimentos, que la glucosa es importante para la vida porque que es un elemento junto al ATP que nos van a dar energía. Ahora bien, vamos a avanzar un poquito más para tratar de ir cerrando un poco este tema de la fotosíntesis, en lo que alcancemos el día de hoy, no nos vamos a ir apurando, sino que vamos a ver que la fotosíntesis que ocurre en las plantas, en los vegetales, en los organismos que tienen esa capacidad de realizarla, tiene mucha relación con un proceso que ocurre en los seres vivos, en los seres superiores como nosotros, los seres humanos, o en los seres animales, que no realizan fotosíntesis y que se llama la respiración celular. Ustedes, todos ustedes, yo, los animales que nos rodean, todos los animales que nos rodean, realizan un proceso que es distinto a la fotosíntesis. Nosotros no tenemos la capacidad de realizar fotosíntesis porque no tenemos, por ejemplo, no tenemos los cloroplastos, no tenemos los pigmentos para captar la luz. Pero sí realizamos un proceso que tiene relación con esa fotosíntesis, pero que tiene un nombre distinto, que, ojo, que no es la respiración, que no es la fotosíntesis. Nosotros no realizamos fotosíntesis, pero realizamos un proceso que está relacionado a ella, que no es lo mismo, pero que está relacionado, que se llama respiración celular, que la van a estudiar en más detalle y la vamos a estudiar con el profesor que les toque en unos años más, la van a estudiar mucho más en detalle, pero por lo menos algunas ideas vamos a entregar hoy día de lo que es la respiración celular que todos los seres vivos realizamos. Entonces, para que los que anotan y tienen la costumbre de anotar, que es muy sana, vamos a ver la relación que hay entre la respiración celular y la fotosíntesis. ¿Cuál es esta relación que hay? Fundamentalmente, en el proceso de fotosíntesis, lo que nosotros hacemos, o lo que hacen las plantas, como dice el texto, es que lo que hacen las plantas es toman el dióxido de carbono que hay en el aire, como ya lo hemos visto, toman el dióxido de carbono que hay en el aire, el que botamos nosotros, el dióxido de carbono, el que botan los vehículos, el que botan las chimeneas de las fábricas, todo ese dióxido de carbono el que nosotros mismos botamos en la respiración,
todo ese dióxido de carbono lo toman las plantas a través de sus hojas, toman también a través de las raíces de las plantas, toman el agua, toda el agua que hay en la tierra, o toman el agua que hay en el ambiente, el agua que hay en el aire. Entonces, juntando esa agua, ojo, juntando esa agua y ese dióxido de carbono con la presencia de la luz, que puede ser luz solar que es la luz solar, o puede ser otro tipo de luz. Recordemos que yo les hice énfasis, es que lo que se necesitaba para la fotosíntesis era la luz. Lo que ocurría en los cloroplastos, que están representados ahí, era que se producía una sustancia que era la glucosa, que es un alimento para todos los seres vivos, y se producía oxígeno. Eso era lo que realizaban las plantas. Hasta ahí, la parte de arriba, bueno, lo voy a marcar con una línea azul. Todo eso es lo que estudiamos nosotros. Eso es un resumen de la fotosíntesis. Es decir, la planta toma el dióxido de carbono y el agua en los cloroplastos, usando la luz, la transforma en glucosa y oxígeno. Pero ese proceso está relacionado con algo que ocurre en los seres vivos superiores, en nosotros, en los animales, en todos los animales que nos rodean, en todos los animales que no son capaces de producir su propio alimento. ¿Qué es lo que hacen? Ellos consumen esa glucosa. Por ejemplo, nosotros consumimos esa glucosa. Por ejemplo, consumimos un pedazo de lechugas, consumimos carne, consumimos pan, consumimos frutas que tienen glucosa, respiramos el oxígeno que hay en el ambiente, o sea, tomamos la glucosa y el oxígeno que han producido los vegetales y han liberado al aire, nosotros lo respiramos, y comienza a ocurrir dentro de nuestro cuerpo un proceso que ocurre fundamentalmente en un organelo que hay en la célula que se llama mitocondria. Comienza a ocurrir un proceso que se llama respiración celular. ¿Qué ocurre en la respiración celular? Aquí se produce energía para el cuerpo. La energía es fundamental para que el cuerpo pueda trabajar, para que podamos dormir, la energía para que podamos caminar, la energía para que podamos estudiar, la energía para que podamos comer, la energía para que podamos masticar las cosas, la energía para que podamos vivir. Eso significa respiración celular. No es la respiración de la voz, eso de que ingrese aire a mi cuerpo y botemos aire. No. Respiración celular se llama al proceso que ocurre en las mitocondrias para obtener energía. ¿Y de dónde la obtenemos? De la glucosa que viene en los alimentos, que mezclada con el oxígeno del aire, van a botar como desecho, después de transformarse este glucosa en oxígeno. ¿Cuál es el desecho que van a botar? El agua. Uno es el agua, que nosotros ¿por dónde botamos el agua? O la botamos por la orina, o la botamos por el sudor, que sale por nuestra piel, y botamos también dióxido de carbono, que lo botamos por la respiración. Entonces, esto se transforma en un ciclo complementario, uno que realizan los vegetales y otro que realizan los seres superiores que no son capaces de producir alimentos. Entonces, la fotosíntesis la realizan los vegetales acá arriba, y los productos de esa fotosíntesis, que son la glucosa y el oxígeno, lo usamos nosotros, los animales, para hacer la respiración celular, es decir, producir energía para que el cuerpo empiece a funcionar. Y eso lo hacemos nosotros, lo hacemos los animales, e inclusive lo hacen las mismas plantas. Las mismas plantas necesitan obtener energía para crecer,
para reproducirse, para descansar. Necesitamos energía para todo eso, y nosotros para poder pensar, para poder desarrollar hasta la actividad más simple necesitamos energía. ¿Y dónde la obtenemos? De la glucosa y del oxígeno que han sido producidos por los vegetales. Y nosotros botamos desechos a través de nuestro cuerpo, producto de esta respiración. ¿Cuáles son los desechos? Agua, que la botamos a través de la transpiración, a través del sudor, a través de la orina, a través de varios elementos botamos agua, y botamos a través de la respiración, botamos dióxido de carbono. Por lo tanto, todo se va ocupando y todo se renueva, y por eso se llama el ciclo de la energía. Por lo tanto, los dos ciclos están relacionados. La fotosíntesis, que ocurre solo en los organismos que llamamos autótrofos, es decir, los organismos que producen su propio alimento, está relacionado con la respiración celular que ocurre en los organismos heterótrofos, es decir, en los organismos que no pueden producir su propio alimento. Nosotros no podemos producir glucosa. Los seres superiores, como los animales, no pueden producir glucosa. Necesitan comer, consumir glucosa, ya sea de una planta, ya sea de un animal que se comió a una planta y de ahí sacó la glucosa, pero nosotros necesitamos consumir glucosa de otros animales. Entonces, ahí está la relación entre los dos procesos, entre la fotosíntesis y la respiración celular. Son dos procesos complementarios, no son iguales, pero son complementarios. Por lo tanto, el agua y el dióxido de carbono nunca se pierden, es como un ciclo. Lo que yo elimino de agua acá lo ocupan las plantas y lo transforman en glucosa, y la glucosa que yo elimino acá o produzco acá la consumen los seres superiores. Por lo tanto, todo se va utilizando. ¿Y cuál es la finalidad acá? Producir siempre energía. ¿Para qué producir energía? Para lo que dije, para realizar las actividades del día a día. Todas las actividades necesitan energía. Desde abrir un ojo, desde pensar, desde el acto de hablar, desde, no sé, todo lo que se le ocurra. Todo acto humano, todo acto animal, todo acto, el más mínimo, el ladrar de un animal, el maullar de un gato, el reptar de una serpiente, cualquier acto necesita y requiere tener energía. Si no hay energía, si no hay glucosa, no hay energía, y si no hay energía, no hay vida. No hay capacidad para realizar ninguna función biológica. Entonces, es importante tener en cuenta esto, chiquillos. Son dos cosas que no son iguales. Ojo, aquí no estamos diciendo que el ser humano realiza fotosíntesis. Lo que estamos diciendo es que los seres humanos, los animales en general, ocupamos los productos que entrega los organismos que hacen fotosíntesis. Y nosotros entregamos los desechos que necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis. Ya, Diego, entendí. Gracias por informarme. Hasta ahí. Veamos, Vicente. Vicente González. Estás con tu audio abierto. Cuéntame. Vicente. ¿Tienes bueno tu
Vicente. Bueno. Ignacio Pascua. Te quiero hacer una consulta. Sí, profe. Ya, Ignacio. Dime, entonces, como síntesis, ¿cuál sería para ti, con tus propias palabras, la relación que hay entre la respiración celular y la fotosíntesis? Con tus propias palabras. Mm, Mira, ayúdate del esquema que está al frente tuyo en la, en la PPT. Con la fotosíntesis más ¿cómo se dice? El O2, que se me olvidó que era. Se El CO2, puede, sí, ¿ya? se pueden las células respirar para así mismo hacer el trabajo a la fotosíntesis. Las células que realizan el trabajo. A ver, explícame, Ignacio, primero, antes de que te vayas. Ignacio, ¿qué cosas necesitan qué elementos necesitan para realizar una fotosíntesis? ¿Qué sustancias se necesitan para realizar la fotosíntesis? De las que están acá en el La cuerpo. luz, La luz. ¿Qué la luz otras del más? sol, ¿Qué otras el más? agua ¿Ya? y el dióxido de Ya, carbono. ya. Y los seres humanos, todos los animales en general, ¿qué es lo que botan en la respiración celular? ¿O qué es lo que botan del cuerpo, de sus cuerpos? CO2, Botan el CO2 y Sí, botan agua. el agua. Es decir, lo que nosotros botamos en la respiración celular, las plantas lo ocupan para la fotosíntesis. Fotosíntesis. Por lo tanto, los dos procesos son como complementarios, se necesitan uno a otro. Es decir, por un lado, las plantas producen alimento y ese alimento es el alimento que necesitamos, que es la glucosa y el oxígeno. Nosotros necesitamos glucosa para energía y el oxígeno para poder respirar. Todos los seres superiores respiramos oxígeno y lo necesitamos para respirar. Pero a la vez nosotros le damos los desechos, que son el dióxido de carbono y el agua, para que las plantas puedan hacer la fotosíntesis. Por lo tanto, los dos procesos se necesitan. No puede existir uno sin Otro. el otro. Esa es la conclusión importante. Además que siempre se va a estar produciendo el ATP. Acá, como dice acá en el texto, la respiración es fundamentalmente para producir energía, porque tú en este momento hablaste y estás sentado frente a un computador. Y estás mirando el computador y estás escuchando y estás hablando. Y todos esos actos requieren, y estás concentrado, o estás mirando, estás pensando, y todos esos actos requieren tener energía. Y esa energía la sacas de la respiración celular, del ATP que ha sido producido en la respiración celular. ¿Estamos? Bien, Ignacio. Gracias. Entonces, esa es en síntesis. Los dos procesos son complementarios, se necesitan. Sin uno no existe el otro. Y eso es lo relevante. Son dos procesos complementarios. Cuando estén en segundo, en tercero medio, ahí lo van a ver con mucho más detalle esto. Pero lo importante es que quede la idea clara de la relación. Ambos procesos son fundamentales y necesarios y complementarios. Se necesitan. Vamos a saltarnos los factores y después vamos a volver a esa pregunta para que ustedes contesten. Voy a borrar esa línea y vamos a mirar factores. La pregunta es que según se puede hacer, ¿siempre va a ocurrir la fotosíntesis?
¿Siempre va a haber la misma cantidad de fotosíntesis? O la fotosíntesis va a depender de algún factor. ¿Hay algo que me va a hacer que haya más fotosíntesis o menos fotosíntesis? Esa es la pregunta. Entonces vamos a ver qué factores internos, o sea, de la planta, pueden afectar la fotosíntesis, que haya más o haya menos fotosíntesis. Vamos a mirar primero los factores internos y después vamos a ver los factores del entorno, o sea, los factores que son de afuera, que pueden afectar la fotosíntesis y de los cuales nosotros mismos nos podemos aprovechar, sobre todo en momentos como los actuales, donde hay poca luz, hay poca agua, sobre todo cuando hay climas desérticos. Nosotros estamos en una sequía, estamos en una mega sequía de 10 años. A Dios gracias, llovió, estos días llovió un poco, pero eso no significa que se terminó la mega sequía de más de 10 años. De repente la gente dice, chuta, llovió, qué bueno que haya llovido harto este tiempo. Sí, pero llevamos 10 años de mega sequía. Eso no significa que la mega sequía se terminó por 3 o 4 días que haya llovido, aunque hayan quedado inundaciones. La mega sequía continúa. Entonces, tenemos que ser súper responsables en cuidar el agua y cómo cuidamos este factor que puede afectar la fotosíntesis. Miremos los factores que afectan la fotosíntesis, es decir, que pueden provocar que haya más o menos fotosíntesis en un determinado momento y cómo nosotros nos podemos aprovechar de ello. Primero los factores internos, o sea, son aquellos factores que son de la planta, que son propios de la planta, que pueden afectar la cantidad. Tasa significa la cantidad de fotosíntesis que se realice. ¿Cuáles son los factores? Presencia de estomas, que son orificios que hay en las hojas. Presencia de pigmentos, es decir, si hay pocos pigmentos, la fotosíntesis va a ser menor. Mientras más pigmento, hay más posibilidades que se atrape la luz del sol. Por lo tanto, la posibilidad de que haya más fotosíntesis es mayor. Y en cuanto a la presencia de estomas, si hay pocos orificios que permitan el ingreso del dióxido de carbono a la planta, hay poca posibilidad de que haya fotosíntesis o la fotosíntesis va a ser menor. Si hay más orificios que permiten que ingrese dióxido de carbono a la planta, va a ser mayor la cantidad de fotosíntesis. Y el contenido de agua. Vamos a mirarlo con dibujitos para que se entienda. Miren acá. Acá tenemos la imagen de una hoja. Este es un pedazo de una hoja. Y acá hay unos pequeños orificios que se llaman estomas. Estos orificios pueden estar abiertos o cerrados. Están en las hojas. Nosotros no los podemos ver a simple vista. Usando un microscopio los podríamos ver. Son pequeños orificios que permiten el ingreso o salida, ya sea de agua o de gases. Mientras más orificios hay, mayor posibilidad tengo de ingreso de gases, ingreso de agua o de otros nutrientes. Si los orificios son muy pocos, la posibilidad de ingreso de agua o de gases es mucho menor. Por lo tanto, necesito que haya una gran presencia de estomas para que haya mayor cantidad de fotosíntesis. Es decir, conclusión, a mayor cantidad de estomas, mayor cantidad de fotosíntesis. A mayor cantidad de estos orificios que hay en las hojas, mayor cantidad de fotosíntesis. Y el segundo es por simple lógica. Supongamos que yo tengo mi hoja y tiene pigmentos, que le podemos llamar clorofila si las hojas son verdes, o betacaroteno si las hojas son de color rojizo o medio naranja, dependiendo del tipo de hoja. Pero vamos a suponer que son solamente hojas verdes, que tienen solamente clorofila. Si hay muy pocos pigmentos de clorofila, recordemos que ese pigmento es el que
atrapa la luz del sol o la luz que nosotros le estemos aplicando a esa planta. Si hay muy poco pigmento, hay muy poca luz que es atrapada. Por lo tanto, la fotosíntesis va a ser muy baja. Conclusión: a mayor cantidad de pigmentos, mayor cantidad de fotosíntesis en una planta. Esa es la conclusión. Y el tercero es el contenido de agua. Y eso es obvio, para ustedes debe ser lógico. Cuando una planta no tiene agua, la planta se marchita o muere. Muere porque no tiene uno de los nutrientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Por lo tanto, a mayor contenido de agua, mayor capacidad de fotosíntesis. Ahora bien, muchas veces dicen, pucha, es que si hay mucha agua la planta se va a echar a perder, se va a romper. Cuando hay mucha agua y la planta se destruye, es por otros factores que tienen que ver fundamentalmente con el recurso de la tierra, por elementos que pasan en la tierra. Pero la planta lo que necesita es un alto contenido de agua, porque tenemos que siempre recordar que lo que se necesita para la fotosíntesis son dos cosas, además de la luz, es agua y dióxido de carbono. Si hay mucho dióxido de carbono y mucha agua y mucha luz, siempre va a haber una muy buena fotosíntesis. Entonces, esos se llaman factores internos. Si hay pocos estomas, poca fotosíntesis. Si hay pocos pigmentos, poca fotosíntesis. Si hay poca agua, poca fotosíntesis. Al revés, si hay muchos pigmentos, muchos estomas, mucha fotosíntesis. Si hay muchos pigmentos, mucha fotosíntesis. Si hay mucha agua, muy buena la fotosíntesis. Por lo tanto, eso hay que tener cuidado. Esos son factores internos de la planta, que hay que cuidarlo y cuidarlo, porque tener mucho cuidado con las plantas. Ahora, siempre tener presente que el contenido de agua es fundamental. Porque siempre me encuentro, siempre más de algunos en el otro curso me parece donde me hicieron la discusión de que no era importante tenerle mucha agua, porque a veces había que echarle regalos con poquita cantidad de agua y todo el cuento. Recordemos que siempre el agua, cuando es mucha agua, siempre el problema es por la tierra. Las plantas para crecer utilizan un soporte que es la tierra, pero en el fondo, en ninguna parte, para que realicen la fotosíntesis, dice que se necesita de la tierra. Hay muchos cultivos que se realizan sin el uso de la tierra. Es decir, se usan solamente la planta con un soporte y sus raíces metidas en agua y con los nutrientes, pero en el agua. Y la planta se desarrolla perfectamente. La tierra no es fundamental, la tierra solamente es un soporte. Y eso lo vamos a mirar más adelante. A veces las plantas se dañan porque al mezclarse con agua y en el lecho terroso se generan daños estructurales y por eso las plantas empiezan a dañarse y a morir cuando hay mucha agua, pero no es por el exceso de agua, sino por problemas que se empiezan a generar con la tierra. Con el alto contenido de agua en la tierra, pero no es por el agua específicamente, porque si hay solo como el contenido de agua, no es el factor que desencadena la destrucción de la planta. La planta con agua perfectamente puede sobrevivir si tiene los nutrientes necesarios para crecer.
Después vamos a ver una técnica más adelante que se llama tejido de cultivo, donde en muchas partes del mundo se planta, cuando hay lugares donde la tierra es muy escasa, o países donde viven en lugares muy pequeños y quieren plantar cosas y no, o tienen muy poca tierra, plantan en cubetas con agua. Se llama tejido de cultivo esa técnica. ¿Por qué si se le da mucha agua a las plantas se mueren? Lo mismo que estábamos hablando. El tema es que el problema es el daño se produce en los microorganismos que hay dentro de la tierra. En la tierra hay una serie de microorganismos y sustancias que se descomponen dentro de la tierra. La tierra es la que se ve afectada y la tierra es la que daña a la planta. Y por eso la planta muere. Porque lo que se daña es la tierra. Y la tierra al dañarse daña a la planta. Pero en el fondo no es el agua, no es directamente el agua la que daña a la planta, sino que es una forma indirecta, porque el agua daña a los microorganismos que hay en la tierra se termina dañando, y al dañarse la tierra, se daña a la planta en forma indirecta. Después yo les voy a mostrar, pucha, no lo traje ahora, un video que me habría gustado mostrarles, donde se muestra que claramente a través de una técnica que se llama tejido de cultivo, es decir, plantas que pueden vivir solo en agua. No es necesario, donde se demuestra que la tierra no es necesaria. Basta con que a la planta en el agua, con nutrientes, es decir, con los elementos que necesita la planta para vivir, con los nutrientes disueltos en el agua, la planta crece en forma absolutamente normal. Lo que demuestra que la tierra es un soporte, es decir, permite que la planta sea firme, pero cuando la tierra está dañada, puede terminar dañando la planta. Eso lo vamos a analizar y les voy a, la próxima vez me comprometo a mostrarles todo un tema sobre eso para que les quede súper clarito, porque en el fondo salgamos de esa idea que hay como que hay que cuidar las cantidades de agua en la planta. En la planta sí tenemos que siempre tenerla con un contenido de agua importante, porque es la única forma que se realizan los procesos fotosintéticos en forma adecuada. Vamos al segundo. Me comprometo a traerle la próxima vez un video donde puedan ver más claritamente el tema del tejido de cultivo. ¿Qué factores externos ahora pueden afectar la fotosíntesis? Es decir, ¿cuándo es mejor la fotosíntesis? ¿Cuándo se va a dar más? Hay un factor externo que es la temperatura. En general, en temperaturas extremas, la fotosíntesis no funciona. Es decir, no va a ocurrir. Por eso nosotros usamos los invernaderos. Por eso usamos el invernadero. Es decir, si la temperatura es muy baja, es decir, menos de 10 grados, generalmente la fotosíntesis es muy baja, prácticamente no se da. Por lo tanto, la producción de las plantas es muy menor. Por eso, en lugares extremos, generalmente lo que se usa es colocar las plantas bajo invernaderos, donde la temperatura se eleva. Por eso uno, al ingresar un invernadero, son sofocantes, porque la temperatura es más alta. Lo ideal, el promedio, como se indica en la PPT, es que sea entre 10 y 35 grados, que sea la temperatura promedio, es la temperatura óptima para que se realice una mejor tasa de fotosíntesis. Mientras más cercana a los 30, 35 grados, es mejor la tasa de fotosíntesis, entre los 30 grados aproximadamente. Pero también decae a temperaturas muy altas, es decir, sobre los 60 grados también la fotosíntesis va a decaer. Pensemos en aquellos lugares, obviamente no tenemos lugares con esas temperaturas en forma constante. Las máximas temperaturas que se logran en la Tierra
son eventuales, 50 grados en algunas regiones de los desiertos, de algunos desiertos de África o en algunas regiones estépicas de la estepa de Asia, pero son muy pocos los lugares donde se logran temperaturas de 50 o un poquito más, o en la región de la tundra, que es una región del centro de lo que es Australia, o sea, Oceanía. Son muy pocos los lugares donde se logran temperaturas tan altas. Por lo tanto, pero sabemos a través de modelos experimentales que al aumentar sobre 60 grados ya la fotosíntesis se ve afectada, o sea, disminuye. Lo que sí en temperaturas bajas, tampoco no, la temperatura también afecta. Por lo tanto, es necesario construir ciertos lugares. Por eso, en todas las regiones cercanas a regiones frías, se construyen lugares para aumentar la temperatura, invernaderos, de diferente tipo. Por eso generalmente uno cuando ve imágenes de los polos, imágenes de Alaska, imágenes del sur de Chile, casi todas las imágenes de Aysén, todas las casas tienen su invernadero incorporado porque es la única forma de generar alimentos porque las plantas puedan desarrollarse, porque así realizan una fotosíntesis más eficiente. Y vamos a ver el último, porque si no me voy a pasar en el tiempo, es la intensidad de la luz. Obviamente las plantas, mientras menos luz reciban, menos fotosíntesis realizan. Y cuando reciben demasiada luz, también la fotosíntesis se ve afectada. Por lo tanto, la luz que tienes que recibir siempre tiene que estar en un rango medio. No recibir demasiada luz ni muy poca. Eso es fundamentalmente cuando se usa luz artificial. Cuando nosotros los invernaderos usamos luces artificiales y le colocamos a las plantas luz artificial para que se puedan desarrollar, no podemos usar luz de muy alta intensidad ni luz de muy baja intensidad, sino que usar una luz de intensidad promedio para poder generar una buena fotosíntesis. Si usamos focos muy potentes de luz blanca, lo más probable es que logremos el efecto contrario. La planta no realice fotosíntesis. O usamos ampolletas de luz muy tenue, tampoco logremos una fotosíntesis. Por lo tanto, usando una ampolleta o un foco de luz promedio o media, podemos lograr una fotosíntesis más regular, que es más o menos la luz que nosotros recibimos del sol. Eso se refiere fundamentalmente a lo de la intensidad. Entonces, ahí hay dos factores, nos faltaría un tercero que es la concentración, pero eso lo vamos a mirar la próxima vez para no tomarle más tiempo. Entonces, la próxima vez yo me comprometo a traerles un video cortito donde vean que realmente las plantas no necesitan, que la tierra en el fondo es el soporte de las plantas para poder crecer, pero no es fundamental para su crecimiento, porque lo que extraen de la tierra son los nutrientes, el agua y el soporte. Pero si yo coloco una planta afirmada con algún tipo de instrumento, la coloco, la raíz conectada al agua y le agrego los mismos nutrientes que hay en la tierra, la planta va a crecer sin la necesidad de que tenga tierra y va a crecer en forma absolutamente normal. Y eso se los voy a mostrar para que vean, lo vean en concreto. Y lo segundo, vean qué es lo que ocurre cuando nosotros
usamos excesivamente el agua. ¿Por qué las plantas se echan a perder, por decirlo así, con mucha agua, siendo que estamos hablando de que hay que, mientras más agua hay mayor fotosíntesis? Para poder explicar ese fenómeno. ¿Por qué se dañan? ¿Qué efecto se produce el exceso de agua en la Tierra y cómo la Tierra se daña y a la vez, como consecuencia, termina dañando a algunas plantas? No todas, ¿eh? Algunas plantas, porque algunas plantas son muy resistentes al exceso de agua, a los grandes volúmenes de agua en tierra. Ya, ya pues chicos, un abrazo súper grande. No nos vemos ya hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles, ya que el viernes van a tener un día para levantarse bien tarde. Un abrazo súper grande, cuídense bien, pásenlo súper bien y descansen harto. Chao, profe, cuídese. Chao, cariños, que lo pasen bien. Chao, chao. Chao, chao. Estén todos bien.